Los invito a que vengamos a la palabra del Señor en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, en el verso 10. El Señor puso en mi corazón un pensamiento sobre encontrar a la novia de Jesucristo. Así que quisiera en esta hora compartir con ustedes este mensaje y tomar como texto a desarrollar Cantares 6:10. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Dice así la palabra. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Señor, bendice la palabra y ábrela ante nuestros ojos y ponla en nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, quisiera comenzar esta prédica compartiendo algo que me maravilla mucho, me maravilla tremendamente de la palabra de Dios. Vayan a Génesis rápidamente. En Génesis capítulo 2, quiero que comparen algo, quiero que comparen dos versos de la Biblia, el verso 7 y el verso 22. El verso 7 nos habla de cuando Dios hizo el cuerpo de Adán. Sabemos que Adán y Eva fueron creados, varón y hembra, fueron creados en Génesis 1:26. Pero aquí viene, en Génesis 1 se habla de la creación, en Génesis 2 se habla de la formación, ¿verdad? Vea qué interesante. Y yo soy un amante en privado del hebreo. No soy una persona docta, no me considero, pero sí soy una persona que disfruto mucho de estudiar el hebreo de la Biblia porque siento que tiene una profundidad, una riqueza maravillosa. Y hoy les voy a dar un ejemplo de eso. Génesis 2:7 y Génesis 2:22 hablan de cuando Dios formó al hombre y formó a la mujer. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En nuestro castellano, sencillo, pareciera que no hay mayor relevancia, pero cuando yo me voy a estudiar las palabras que hablan sobre esta formación en el hebreo, en el primer texto, cuando Dios forma al hombre, en el versículo 7, usa la palabra yatzar, que significa moldear en una forma, específicamente como el alfarero. Figurativamente, determinar, dice, formar una resolución. Alfarero, barro, crear, disponer, formar, formador. Tiene muchas acepciones, pero voy a resaltar 4, que son las que me llaman la atención. Yatzar significa forjar, significa idear, significa labrar y significa pensar también. En contraposición, cuando Dios hace a la mujer, en el verso 22, usa la palabra banaj. Y banaj es una raíz primaria que significa construir. Se habla del albañil, del canterón, de poner cimientos, de construir, de edificar, ¿verdad? Tiene muchas acepciones, pero voy a resaltar algunas de ellas. Construir, edificar, fortificar, levantar, reedificar, reparar, restablecer y restaurar. Tan solo citar estas escrituras con un contexto tan amplio como lo que es el hebreo, nos invita a pensar, viendo los tipos de Cristo y su novia, que Dios ideó, pensó, labró y forjó a su hijo para luego construir, edificar, fortificar, levantar y restaurar a una novia para su hijo. No sé si pueden ver el cuadro que nos presenta, pero vean cómo lo dice. Él ideó, él formó, él labró y él forjó.
Usted sabe cómo se forja, el hierro se forja con el fuego y con el mazo, con el martillo. Lo forjó a su hijo para luego edificar, y también la misma palabra, restaurar una novia para su hijo. Cantar de los Cantares dice que ella se muestra como el alba. Y yo quiero ver ese versículo 10 punto por punto. Ella se muestra como el alba, anunciando la llegada de un nuevo día, cuando el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, vendrá. Así es ella, se muestra como el alba. La llama hermosa como la luna. ¿Notaron eso? Hermosa como la luna, que sabe reflejar la luz del sol a un mundo sumido en la noche oscura del pecado. Ella refleja a Cristo y su justicia. No solamente dice que ella que se muestra como el alba, hermosa como la luna, también dice, la llama esclarecida como el sol, porque a ella se le ha revelado el misterio oculto desde los siglos. Cuando alguien es esclarecido, significa que ha sido iluminado, enseñado, instruido correctamente. Ella es esclarecida como el sol, y por eso en Apocalipsis 12, la señal de la mujer en el cielo, que tiene la luna a sus pies y en la cabeza del sol, dice que ella está vestida del sol, vestida de la luz de Cristo, vestida de su palabra. Y es por eso mismo que ella un día va a escuchar decir lo que dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pueden ver qué precioso poema de amor nos está relatando el Cantar de los Cantares. ¿Cómo la describe? Es fascinante, es como un hombre enamorado. Está describiéndola a ella como un hombre enamorado. Y Cristo está loco por su novia. Está enamorado de ella. Tanto que dijo, háganme sangrar, golpéenme, mátenme en la cruz del Calvario. Háganme a mí todo lo que le quieran hacer a ella. Él murió por ella. Algo interesante sobre el Cantar de los Cantares, antes de terminar esta cita, es que recuerdo, no sé si la hermana Lourdes se acuerda de eso, yo sí lo tengo presente. Yo le di una tarea hace muchos años, un año que estuvimos haciendo culto de matrimonios una vez al mes, y al final hicimos una cena de matrimonios. Les di la tarea a las parejas de que estudiaran juntos el Cantar de los Cantares. ¿Se acuerda, hermana? Y hubo gente que me dijo, no, Eric, ¿por qué ese libro está en la Biblia? Y al profeta le hicieron un comentario muy parecido a eso, y él dijo, si hay un libro que merece estar en la Biblia, es el Cantar de los Cantares. Porque él habla en una forma tan poética, tan como una carta de amor, del romance entre Cristo y su iglesia. Y este es un pasaje, es uno de los que me gusta rescatar. Termina la cita de nosotros de esta mañana diciendo, finalmente Cantares 6:10 dice, que ella es imponente, como ejércitos en orden. Es porque Cantares no está hablando de una persona, sino que la novia de Jesucristo está conformada por todos los nacidos de nuevo, por aquellos los que recibieron el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Ella está conformada por la iglesia del Dios vivo. Ahora que le hemos dado un principio, porque hoy queremos hablar de encontrar a la novia de Jesucristo, vamos a hablar del énfasis que tienen ciertas citas según la sazón. Esa palabra sazón es una palabra que tiene un término, un entendimiento bíblico diferente al que tenemos. Yo creo que si la hermana Lisbeth le dijera yo, hermana, hábleme de sazón, ella estaría pensando en la cocina, ¿verdad que sí? Estaría pensando en el término en que la carne ya está lista, o cuando algo ya está listo para ser comido, está en su sazón, está exactamente en el punto que tiene que estar. Eso es lo que significa. Pero cuando se habla de la Biblia, si bien se puede utilizar de la misma forma, la sazón quiere decir no solamente
de que el hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido diferentes momentos o puntos de inflexión, sino que además de eso, hay porciones de la palabra que tienen su sazón. Hay momentos donde hay palabras que tienen un protagonismo especial en un tiempo específico. Les voy a poner un ejemplo. Cristo, hay muchas citas que hablan de que desde los tiempos de Abraham se habla de que Abraham iba a ser padre para las naciones y de que el pueblo de Israel iba a ser una bendición para las naciones de la tierra, ¿verdad? Y entonces eso alcanza a todos los gentiles. Creo que en Hechos 15 también Santiago cita el trono de David hablando de cómo alcanza al pueblo gentil. Pero lo interesante de este punto, cuando hablamos del término sazón en su tiempo, es que llegó un momento en el ministerio de Jesús cuando ocurrió algo que pasó desapercibido para la gran mayoría. Unos gentiles se acercaron y dijeron, queremos ver a Jesús. Se acercaron y entonces el diácono fue a donde estaba Andrés, fueron a Pedro y le dijeron, aquí hay unos gentiles que quieren ver a Jesús. Dios bendiga a la hermana Carmen, no la había visto, Dios la bendiga, hermanita. Y a Edward también, que Dios lo bendiga. Pasó desapercibido para muchos de que estos gentiles querían ver a Jesús. Se lo dijeron al diácono, se lo dijeron a Andrés, a Pedro, y llegaron a decirle a Jesús, hay unos gentiles que quieren hablar contigo. Jesús comprende la sazón, Jesús comprende la hora, y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Seguramente eso significaba, este es el momento que marca la pauta. Voy a ponerlo en los términos, en términos bíblicos también. Vean a Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a mucha gente, pero un día vino un hombre que él no conocía, no reconocía, sobre el cual descendió el Espíritu como en forma corporal de paloma, dice la Biblia. Y él supo que ese era el Cordero de Dios, porque a él se le había dado una señal. Sobre quien vieres descender el Espíritu, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él estaba esperando ver ese cumplimiento, para ver muchas profecías del Antiguo Testamento mesiánicas cumplirse. La única señal que tenía Juan el Bautista era, yo estoy esperando que el Espíritu baje sobre un hombre. Eso es lo único que tenía. Y Cristo que solamente hacía lo que veía al Padre hacer, estaba esperando para saber que su momento había llegado, que viniera un grupo de gentiles, porque cuando vino el grupo de gentiles, él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, llegó en su sazón, en su punto exacto, o como lo diríamos en términos culinarios, en el punto de sazón, cuando el alimento está listo, preparado, está apenas para servirse y comerse. La sazón, la palabra tiene una sazón. Hay palabras que tienen un protagonismo especial, que se desarrollan para cumplimientos. Joel 2 habló sobre la restauración, sobre la lluvia tardía, habló sobre que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños, pero hasta que llegó el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, en el día de Pentecostés, llegó la sazón y entonces se paró Pedro lleno con el Espíritu Santo y dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel para traer a cumplimiento. Y solo el Espíritu Santo nos puede mostrar la sazón de las cosas que estamos esperando ver. Muy bien, esto era una antesala para poder entender esto. Ahora vamos a hablar del énfasis que tienen ciertas citas según la sazón del tiempo y las sombras y tipos que nos hablan de ella, la novia, y de su romance con Cristo, su prometido. Primero vamos a ir a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, porque ustedes saben, hay gente que le gusta leer donde Cristo hace milagros, pero cuando ven, genealogías no. Cada renglón de la Biblia tiene una riqueza. Ahí está la hermana Andrea conectada. Recuerdo la carita de asombro de la hermana Andrea una vez que hicimos un estudio bíblico en el cual les mostramos el motivo oculto por el cual Agitofel quería derrocar al rey David. Él era el abuelito de Betsabé y lo que había hecho David con Betsabé para él, para esa estirpe militar,
era una deshonra. Lo que había hecho con el esposo de Betsabé era una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, pero cuando montamos el cuadro, recuerdo la carita de asombro, ahí está mi hija viéndonos, la carita de asombro, ella se quedó viendo y hace, ¡ah! ¿Y cómo lo aprendimos? Por medio de las genealogías. Así que todo tiene un lugar en la palabra. Mateo 1, verso 1 en adelante, del verso 1 al verso 6 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Avance por favor a Mateo 1:16, que dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta es la genealogía de Cristo. Pero ¿por qué leímos del 1 al 6 y el verso 16? Tiene una razón de ser. ¿Notaron ustedes que hay unos versículos diferentes a otros? Hay unos versículos donde se dice, por ejemplo, que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Así, chorreado, como dicen. De varón a varón, nada más se habla. Pero hay otros versículos, como el verso 3, donde dice que Judá engendró de Tamar, la cual es una mujer, a Fares de Rom. O el verso 5, que dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, y que Boz engendró de Obed, de Ruth a Obed. Tanto Tamar como Rahab como Ruth son mujeres. Las mujeres no se mencionan en las genealogías. Lo normal es hablar como se habla. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Esa es la forma usual. Pero aquí en una forma extraordinaria se mencionan a estas mujeres. Se mencionan a 5 mujeres y 5 es número de gracia. Estas mujeres, vamos a enumerarlas. Esta genealogía nos habla de 5 mujeres de mala fama. De mala fama, hermano Eric, sí. 5 mujeres de mala fama. Una viuda que fornicó y se embarazó, Tamar. Una ramera de Jericó, Rahab. Una adoradora de ídolos de Moab, Ruth. Una mujer casada que adulteró, Betsabé. Y una mujer prometida en matrimonio que se halló embarazada antes de que se uniese con su prometido, María. María llevó un oprobio durante su vida. La gente religiosa, la gente de su sinagoga decía, pero María ya estaba embarazada antes de casarse. Y eso fue un tremendo escándalo. Ahí ella cargó con un oprobio. 5 mujeres de mala fama. Aunque María fue la más pura de las mujeres, no idolatrándola como lo hace la religión tradicional, sino dándole lugar. Ella fue realmente una mujer extraordinaria. Una muchacha, podría tener aproximadamente la edad que tiene la hermana Noble, un año más tal vez. Una muchacha extraordinaria. Pero aquí aparecen como 5 mujeres de mala fama en un documento donde no se registran los nombres de mujeres, aparecen ellas. 5, número de gracia. Todas ellas nos están hablando de la novia de Jesucristo. De una que fue restaurada, una que fue reedificada, una que fue levantada. No es lo mismo decir que Dios hizo a Eva a decir que Dios edificó a que Dios edificó a una novia para su hijo Adán. No es esa, tiene un contexto mucho más amplio. Y eso es lo que en estos miles de años Dios ha venido haciendo, levantando una novia para su hijo. El número 5 nos habla de la gracia de Dios. Vayan a Lucas 1 rápidamente. Porque vamos a hablar de la última, brevemente, de la última mujer. Rápidamente, porque no es un punto importante, pero quiero pasar por ahí. En Lucas 1, 28 al 31,
y luego saltamos al 35 y al 38. Vea lo que dice. Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Dicho en buen tico, ¿qué clase de saludo es ese, verdad? Qué raro me saludó. Bueno, le dijo, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La gracia de Dios es el favor de Dios, un regalo inmerecido. María es un hermoso tipo de la novia de Jesucristo. El verso 35 y luego el verso 38 dicen así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque ella le dijo, ¿y cómo voy a ser mamá si no he conocido varón? Y él le dijo, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué bonito que la iglesia hoy pudiera decir, quiero que entiendan que la palabra ángel, el mundo religioso ha construido una imagen de ángeles con alitas, como querubines, con arpas, ¿verdad? Un concepto religioso. Pero la palabra ángel en sí, lo que significa es mensajero. Gabriel era el mensajero de Dios, vino con un mensaje de parte de Dios. Qué bonito sería de que esta iglesia reciba el mensaje de aquel que Dios ha enviado a predicarle y que ustedes puedan decir, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué tremendo sería que la iglesia de Jesucristo de este tiempo del fin pudiera abrazar el mensaje que el Señor le ha enviado y decir que se haga con nosotros tal y como está dicho en este mensaje, que podamos ser lo que se está declarando en este mensaje. Porque ella creyó y recibió la palabra del ángel. Y como les dije, ángel significa mensajero. Y así como la palabra se plantó en su corazón la vida de Dios, así también el Espíritu Santo le hizo sombra y concibió al Cristo. Fíjese que la palabra de Dios dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿De qué nos está hablando eso? Nos está hablando de que como María, nosotros tenemos primero que recibir la simiente palabra para que embarace nuestros corazones, para ver a Jesucristo de la misma forma. Si usted puede abrazar la verdad de la palabra, Cristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. En la parábola de la semilla, él dijo que la semilla es la palabra de Dios. Si usted puede recibir la palabra en su corazón, una simiente palabra está siendo sembrada y tiene que traer algo a fruto. Y el fruto se llama la vida de Dios en usted, la vida de Cristo en usted. Ese es el potencial de gloria que tenemos en esta mañana. De esa misma forma, la novia del tiempo final oirá la palabra del ángel mensajero y concebirá a Cristo en el vientre de su corazón. ¿Dicen amén? ¿Lo creen? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Recuerden que ella es esclarecida como el sol, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? Dice, salga en vuestros corazones. Aquí es donde tiene que nacer Cristo. En el trono de nuestros corazones. Sentarse, entronarse y decir, aquí mando yo. Cuando oramos el modelo de la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu dominio, venga tu señorío, venga tu gobierno, siéntate en el trono
Manda sobre mi vida. Me rindo a ti, Señor. Eso es lo que le estamos diciendo. Si ustedes se fijan, la promesa del nacimiento de Cristo venía desde Génesis 3:16, cuando se habla de la simiente de la mujer. El texto de Génesis 3:16 dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, vencería a la simiente de la serpiente. Y todas las promesas del Antiguo Testamento y los tipos que encontramos en él nos hablan de Cristo. Y Cristo es la estrella. ¿A quién le damos la gloria? A Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. No hay un pastor, no hay un evangelista, no hay un ministro, no hay un hombre que se pueda llevar esa gloria, porque solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Solo Él estuvo dispuesto a ir como un cordero mudo al matadero. Solo Él pagó el precio, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Su gloria, toda la gloria es para Él. Y tengo que ser muy enfático en eso, porque ahora van a decir, ay, el hermano Eric está haciendo un lado a Cristo. No, no lo estoy haciendo a un lado. Les estoy diciendo, recuerden que la palabra tiene una sazón, un protagonismo en un tiempo determinado. Por eso el mensajero predicó un mensaje que llamó alimento espiritual a su debido tiempo. Hay porciones. Usted no le da una chuleta a un bebé de 3 días de nacido, lo mata. No sabría cómo comerse eso. Se le hace un coladito, le da leche del pecho. Pero hay un momento en el cual el bebé ya ha crecido, y si usted le sigue dando leche del pecho, no va a desarrollar. Él necesita otra clase de alimento. Es de lo que está hablando. Está muy apropiado hoy que estamos hablando de que esta iglesia tiene 16 años, ¿verdad? No le podemos seguir dando el alimento que le dábamos en el fundamento. No le podemos seguir dando la papilla, el colado. Tiene que ir comiendo alimento sólido. Tiene que ir madurando. Tiene que ir creciendo. Desarrollando ese discernimiento espiritual. Ejercitándose para la piedad. Muy bien. Todas las promesas del Antiguo Testamento y los tipos que encontramos en él nos hablan de Cristo. Si usted lee su Biblia y no encuentra a Cristo, vaya y vuelva a leerla, porque Él está allí, en la palabra. Está escondido. Una vez oí al hermano Harry predicar, decir que Cristo era el hijo pródigo, que gastó toda su riqueza entre prostitutas y publicanos. Y lo encontró, y lo perfiló bien. Ahí estaba Cristo. Cristo es el buen samaritano, dijo el profeta, el que tomó al herido y le dio un emplasto de vino y aceite, que es revelación y Espíritu Santo, y lo cargó y lo llevó al mesón, que es la iglesia, donde el mesonero, que ya recibió el pago, los 2 denarios, su salvación, el Espíritu Santo, está cuidando, porque el buen samaritano le dijo, toma esos 2 denarios y cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Así que el mesonero, el pastor, está cuidando al herido por la herida del pecado, lo está sanando de la herida del pecado con revelación y con el Espíritu Santo, con ese emplasto de la palabra de Dios, y ya recibió el pago, y el buen samaritano se fue, pero ha prometido que va a regresar. Ve, Cristo está en su palabra. Si usted ve la Biblia y no logra ver a Cristo, devuélvase, porque Él está allí. Y el Calvario es el centro de la Biblia. Tanto que hay un antes y un después de Jesucristo. Pero llega un punto en la palabra donde se aclara que Cristo ya hizo su obra. ¿De veras, hermano Eric? Sí, escuche muy atentamente. Cristo ya hizo su obra y ahora solo está viendo los resultados de la redención y victoria que nos ha otorgado. Tengo unas citas bíblicas que les voy a leer. Se las voy a leer para no alargar mucho esto. Vamos, léanlas ustedes, porque también cuando la leen ustedes logran recibir más. Vayan a Hebreos, vayan al libro de Hechos primero, Hechos 3, y luego vamos a ir a Hebreos 10. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, vamos a buscar los versos 20 y 21, para que ustedes vean lo que declara la palabra del Señor. En Hechos 3, 20, 21 dice la palabra: y Él envía a Jesucristo,
que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo dice? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, ese texto dice que Cristo fue recibido en los cielos hasta que se cumpla un tiempo, la restauración de todas las cosas. ¿Qué es lo que trae este mensaje del tiempo del fin? La restauración de todas las cosas. Hebreos 10, en el versículo 12, 13 y 14, allí vamos a encontrar un texto extraordinario que respalda lo que les estoy diciendo. Hermanos santos, qué alegría verlo nuevamente. Un gran abrazo, mi hermano, te amamos. Hermanos santos, la Biblia no dice que Cristo va a seguir sangrando y sangrando y muriendo y muriendo. No, Él murió una vez. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no muchos, uno solo por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ¿qué está haciendo Él? ¿Qué dice su Biblia? Esperando, oiga, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No se trata de lo que Cristo va a hacer, sino de lo que ya hizo en la cruz del Calvario. El profeta dice que si Cristo en forma física, en carne y hueso, apareciera hoy aquí y usted le dijera, Señor Jesucristo, sáname, Él le diría, no puedo. No puedo. No puedo porque ya lo hice hace 2000 años en la cruz del Calvario. El pago fue hecho. Ya estás sano. Tu fe, nada más, recoge el pago, aplica el pago, ejecuta el pago. Pero ya está hecho. Todo lo que yo tenía que hacer por la humanidad, ya lo hice en la cruz del Calvario. La sangre del Calvario, la sangre del madero, es todopoderosa, es toda suficiente para todas las necesidades materiales, emocionales, espirituales que la novia de Jesucristo tiene. Si el Calvario no le basta, pues no sé qué le puede levantar a usted. El Calvario es suficiente. El Calvario es suficiente. Su gracia, dijo él, Pablo dijo, sáname, Señor. Y él dijo, mi gracia es suficiente. A la manera de Dios, en los términos de Dios, es suficiente. Ahora, la pregunta que surge aquí es, muy bien, si Cristo está sentado en el trono, ¿quién va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a venir y a traer? Cuando dice la palabra, cuando dice San Pablo, tomando preso, cautivo, todo pensamiento que se opone contra la obediencia a Cristo. ¿Quién va a arrestar? ¿Quién le va a poner las esposas? ¿Quién va a meter a la cárcel a ese pensamiento desobediente? Usted lo va a hacer. Yo lo voy a hacer. Es una batalla que tenemos que pelear. ¿De qué nos habla la Biblia al respecto? ¿De quiénes van a poner a esos enemigos por estrado de sus pies? Es algo precioso. Un hombre que ha sido gobernado toda su vida por la ira, de un modelo familiar en el cual no se podían entender las palabras, pero sí podíamos aprender los gritos. ¿Verdad? Aprendimos a gritar, aprendimos a ofender, aprendimos a castigar, a golpear. Es un hombre gobernado por la ira toda su vida, que pueda venir aquí al altar de Dios y decir, Señor, yo te rindo todo mi ser. Vengo a dejar a tus pies mi ira. He entendido que la palabra de Dios dice en Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay nada que mi enojo pueda hacer. Mi enojo no sirve para nada, Señor. Te lo pongo a tus pies. Recíbelo, Cristo, porque no lo quiero más. Y el Señor dice, a cambio de esta ira, te doy mi mansedumbre, te doy mi templanza, mi dominio propio. ¿Se dan cuenta? Una obra. Usted viene a dejar cosas aquí, al altar de Dios. Usted lo rinde a Él. Usted toma presos. Dice, usted tiene armas, dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas.
esos temores, esos complejos, esos miedos, esos temperamentos, toda cosa que no sea el carácter de Cristo, es una fortaleza que se está levantando y que usted tiene que derrumbar, que usted tiene que vencer. ¿Cómo voy a derrumbar una fortaleza? Igual que Israel lo hizo, marchando al ritmo de la palabra, mientras los muros de Jericó caían. La receta de Dios, la manera de Dios. Pero veamos algunas citas bíblicas. Romanos 8. Vayan por favor al libro de Romanos en el capítulo 8. Porque recuerden lo que estoy tratando de decirles. El mensaje de hoy se llama Encontrando a la novia de Jesucristo. Encontrándola. Hay pasajes, si bien le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hay una sazón que debe cumplirse. Hay pasajes de la Biblia que tienen, según su tiempo, un protagonismo respecto a otros. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué es lo que está anhelando la creación? ¿Qué es lo que dice su Biblia? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Vea que no dice Jesucristo, dice la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cree usted la Biblia? ¿Le dice amén usted a la palabra? Eso es lo que está esperando. Cristo ya está sentado en su trono. Esta creación está esperando otra cosa. La manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? Que los hijos de Dios se manifiesten. Eso es lo que está esperando. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Hay algún hijo de Dios aquí en esta mañana? Oiga, usted que levantó su mano, la creación está esperando que usted manifieste esa libertad gloriosa. Ahí mismo, avanzando en Hebreos 11:39, Hebreos 11:39, vaya a Hebreos 11:39. Usted conoce el libro de Hebreos 11. Es el capítulo que llamamos el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Desde Abel hasta todos los grandes profetas, todo el pueblo del Señor. Si usted lee el verso 38, usted va a ver que dice de los cuales el mundo no era digno. Habían sido aserrados, perseguidos, muertos por leones. Tantas cosas que sufrió ese pueblo, tantas cosas que sufrieron los héroes de la fe. Pero vea lo que dice el verso 39, hablando de ellos y hablando de nosotros. Dice, y todos estos, ¿quiénes son estos? Los héroes de la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Deténgase antes de leer el verso 40. Vean, hermano Manfred, se me queda viendo. ¿Cómo, hermano Eric? ¿Cómo que no recibieron lo prometido? ¡Qué injusticia! ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Por favor, repita eso. Alguna cosa mejor para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros, correcto. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cristo está esperando. La creación está guardando y aún los santos del pasado serán perfeccionados con algo que los hijos de Dios están recibiendo hoy. Algo que estaba prometido. Algo proveyendo Dios alguna cosa mejor. Dios ha puesto algo mejor en este día. Nunca antes la iglesia del Dios vivo había recibido tanta luz como ahora. Nunca antes. Y usted sabe, es una gran responsabilidad que tenemos. Pero encontramos este testimonio. Cristo está guardando. La creación está guardando. Y los santos del pasado están aguardando. La palabra del Señor también nos dice en Primera de Pedro. Les voy a leer yo Primera de Pedro 1:12. Dice así. A estos, está hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros.
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y culmina el verso diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si usted puede ver el escenario que estamos, el cuadro que estamos pintando en esta mañana, estamos diciendo que esta novia del tiempo del fin, esta novia es la culminación, que Cristo está esperando la restauración de todas las cosas, que la creación está aguardando ser libertada con la libertad gloriosa de los hijos de Dios manifestados, que los santos del pasado no obtuvieron lo prometido para que ellos sean perfeccionados con lo que nosotros recibimos en este tiempo del fin. Y aún los ángeles del cielo desean mirar las cosas que le han sido dadas a la iglesia. Por eso, en Efesios 3:9, la palabra del Señor dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, los cielos, los santos del pasado, Cristo en su trono, la creación toda está esperando que esta novia aparezca. Estamos buscando a la novia de Jesucristo. Y creo que siempre ha ocurrido eso desde el principio. Estaba leyendo, que no lo tengo en mis notas. Voy a hacer aquí una pausa en el tema porque creo que esto vale la pena mencionarlo. Estaba leyendo y no tengo en mis notas. Por ejemplo, que cuando Ruth, que es un tipo de la novia de Jesucristo, que había enviudado y que estaba con su suegra Noemí, ahora llamada Mara, que significa amarga. Noemí significaba placentera. Y dijo, no me llamen más Noemí, ahora soy amarga por todo lo malo que nos ha pasado. Cuando regresan a Israel, Ruth regresa con ella. Y ahora ella empieza a espigar en una cierta hacienda. Y resulta que era la hacienda de un pariente que podía redimir, de Booz. Y cuando Booz oye que oiga, por eso usted tiene que bendecir a Israel todo el tiempo. Bendito sea Israel. ¿Cuántos bendicen a Israel? Bendito sea Israel. Porque cuando Booz, que es un tipo de Cristo, oyó que ahí estaba Ruth, una mujer joven que se pudo haber quedado en su tierra, pero que se vino con su suegra, él le dijo, bendita seas porque has cuidado de Noemí. Quédate espigando aquí, no te vayas a otras granjas, no te vayas a otras fincas, quédate aquí trabajando. Trabaja para mí, quédate aquí. Y ese es Cristo diciendo a la iglesia, quédate aquí, trabajando para mí. No tengan miedo de pasar hambre, hermanos, quédese trabajando aquí para el Señor. Y mientras ella espigaba, él se acercó a los trabajadores de él y les dijo, cuando estén espigando, déjenle caer a ella unas cuantas espigas maduras, déjenle caer, regálenle. Y ella llegó con el delantal repleto y llegó y dijo, mira Noemí, mira lo que traigo. ¿Qué es ese montón de comida? Dijo ella. Ay, pues los trabajadores de la finca donde estaba trabajando lo tiraban y cuando yo lo juntaba me decían, es suyo, es suyo. Y yo las recogí, no ves qué montón. ¿Y de quién es la finca? De Booz. Booz es nuestro pariente. Él nos puede redimir. Y Ruth, que no sabía nada de la ley hebrea, dice, ¿y qué es redimir? Pues casándose contigo podemos recuperar toda la herencia de mi familia. Casándose conmigo, sí. Es la ley de que el vivo se case con la mujer del muerto para levantarle herencia, levantar familia y restaurar su herencia, su heredad. Qué hermoso tipo de Cristo levantando una novia, restaurándola y restaurando a Israel por medio de eso. Vean cómo vos dijo, bendita seas tú que has cuidado a Noemí. Y Cristo quiere ver una iglesia, porque también vemos en este tiempo donde todo es odio y donde mucho de lo que se oye en las redes sociales es odio. Dios ha llamado a la iglesia cristiana a bendecir a Israel, a orar por Israel. Porque hay unos 144,000 que se tienen que manifestar. Pero el punto aquí es que ella es un tipo.
Y yo veo un patrón, vea, un patrón que yo veo en todos los tiempos. Veo a Ruth, tipo de la novia, recibiendo de los colaboradores, tipo del ministerio quíntuple, lo que vos, tipo de Cristo, les ha ordenado que le den a la novia. Es exactamente lo mismo que encontramos cuando Abraham le pidió a su siervo Eliezer que fuera a buscar una novia para su hijo, para Isaac. Y fue a buscar una novia para su hijo y venía con grandes tesoros y muchos dones para ella. No sé cuántos camellos llenos de oro. Pero al igual que Ruth tuvo que servir, la esposa de Isaac, que siempre la confundo, es Rebeca. Rebeca también tuvo que servir. Cuando llegó Eliezer le dijo, él puso una prueba, Señor, la que le dé a beber, me dé a beber a mí y a mis camellos. Gracias a Dios, ve, todo lo hace el Señor. Ahí está mi hermano Henry, que es un hermano docto en muchas cosas. Hermano Henry, ¿cuánta agua se toma un camello? ¿Sabía usted? Usted una vez me lo dijo, ¿verdad que sí? Como 130 litros. Son estañones porque traía 10 camellos. Usted sabe lo que bebe un camello y dale de beber a 10. Esa mujer se tuvo que arremangar, se tuvo que recoger las mangas y empezar a trabajar de verdad. Pero ella no tuvo una mala actitud. Niña, ¿podrías darme de beber y a mis camellos? Claro que sí, Señor. Y dijo, qué mujer más admirable. Y es que la novia de Cristo es una mujer maravillosa. ¿De quién eres tú, niña? Y cuando le contó, se dio cuenta que era pariente de Abraham. Y Abraham le había dicho, me vas a jurar que tú no me vas a conseguir una de esas cananeas locas del mundo. No, no, no. Me vas a buscar una de la parentela, de la familia de la fe. Así que Rebeca también era un tipo de la novia de Jesucristo. Vean a Esther. Esther también fue antes de ser reina, ella tuvo que aprender. Ella fue entrenada. Ella fue puesta al cuidado de Hegai. Hegai también es un tipo del ministerio quíntuple. Y Hegai le enseñó a ella cómo vestirse. Hegai le enseñó cómo presentarse delante del rey. Y todas las demás muchachas loquitas andaban enseñando pierna, andaban enseñando carne, andaban enseñando escote y busto, pero ella se vistió como una reina. Por lo que el rey no estaba buscando una aventura sexual. El rey estaba buscando una reina digna de poner una corona en su cabeza. Alguien que él pudiera presentar a todos los reyes de la tierra y decir, miren a mi reina. Que no se sintiera para nada, de ninguna forma, avergonzado de ella. Que se sintiera, que todos pudieran admirar el porte de esa reina. Así que Hegai le dijo, mira, no te pongas esas cositas locas. Toma, él le enseñó qué le gustaba al rey. Así el ministerio quinto, Dios envió un mensajero que nos enseñó cuál es la voluntad del Padre. Es lo mismo que Eliezer también es un tipo, cuando el profeta habla de Eliezer, dice que Eliezer respetó a Rebeca, que él no tocó a Rebeca, no la profanó de ninguna forma, y él le iba hablando en el camino. Cuando iban con los camellos de vuelta hacia la casa, a la tienda de Isaac, dice que le iba hablando en el camino cómo era su señor Isaac. Y ella iba oyendo la historia y iba fascinada con la historia. Y dice que a la hora de la tarde, y es que todo es un cuadro perfecto, a la hora de la tarde, cuando aparece Isaac, ella dijo, ¿quién es él? Y él dijo, ese es mi señor Isaac. Y dice, vea qué interesante, relata la Biblia que ella se puso el velo. Hoy no, hoy las mujeres se desnudan delante de los hombres, pero ella se cubrió, más bien, ella se cubrió y vino y se presentó de él. Ella se bajó del camello y corrió a encontrarse con su prometido, un hermoso tipo del encuentro en los aires de Cristo con su iglesia. Pero en los tres factores, tanto con Esther, como con Ruth, como con Rebeca, encontramos el mismo patrón. Hay un Cristo redentor, hay un ministerio quíntuple que le está dando dones a la iglesia y hay una iglesia, una hermosa mujercita que ha creído en la promesa. ¿Pueden ver el cuadro que estamos pintando? Muy bien, ahora vamos a continuar. No va a ser un mensaje largo, ya vamos a terminar. Pero quería presentarles este cuadro. Vamos a continuar con mis notas aquí. En el Antiguo Testamento, entonces, del otro lado del Calvario,
La sazón estaba en el Redentor. La sazón, el tema principal para hablar era Jesucristo. En el cumplimiento de su obra, y una vez cumplida, ahora la sazón está en ella, que es todo lo que Él ha redimido. En su primera venida, Cristo vino para redimir a la iglesia. En su segunda venida, dice la Biblia que viene sin relación con el pecado. Él solamente viene a recoger lo que ha redimido su iglesia. En el Antiguo Testamento nos presenta al macho. Perdón que use esta terminología, pero es para poder calzar esto. El Antiguo Testamento nos presenta al macho, pero el Nuevo nos presenta a la hembra. Ellos dos son uno. Una carne, son carne de su carne, hueso de sus huesos, espíritu de su espíritu. Ahora, he aquí el motivo del mensaje de esta mañana. Eso es lo que me motivó a predicar este mensaje. Que usted pueda comprender el orden en el que estas cosas se van a dar en su vida como escogido de Dios, como parte de la novia. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, presenta a Cristo, es una presentación a Cristo, del Evangelio de Cristo al pueblo judío. Por eso es que una de las citas más citadas, de lo que más se repite, una frase de las que más se repiten en el Evangelio de San Mateo es, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, para poder reconocer a Cristo, necesitaba ver que Isaías había dicho esto, que tantos profetas habían presentado un cuadro. Y si ellos no lo podían ver en la escritura, no podrían conocer a Cristo. Y ahora nos está pasando lo mismo. Es decir, antes de ver a Cristo en medio de ellos, físicamente, tuvieron que poder verlo por la palabra. Esto es muy importante y no quiero que pierdan esto de vista. Antes de poder verlo físicamente y reconocerlo como el Mesías, ellos tenían que poder verlo por la palabra de Dios. No por ojos humanos, no por vista humana, sino por medio de la palabra. Y ahora nos pasa exactamente lo mismo. Antes de ver a esta novia tomar posición como la iglesia del Dios vivo, los hijos de Dios manifestados, mostrando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, usted primero debe hallarla en la palabra y usted debe verse en la palabra identificado para saber cómo es. Cristo dijo en Lucas 24, 25 al 27, dijo así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es a los caminantes de Maús. Les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, en todas las escrituras lo que de Él decían. Estaba diciéndoles, ve esto, aquí habla de mí, aquí habla de mí, esto habla de mí, esto habla de mí, esto habla de mí. Les reveló las escrituras. Lucas 24, 44 nos dice así. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora les voy a decir algo. Si Lucas 24, 44 dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Cristo, ¿no cree usted que se tiene que cumplir todo lo que está escrito de esta novia? Igualmente, ella tiene que venir conforme a la palabra, como Cristo vino conforme a la palabra. Pero podemos fallar en verlo. Si no lo vemos por la palabra, vamos a tener un concepto mental, religioso, humano, de lo que debería ser la novia de Jesucristo. Siempre cito aquella reunión de colaboradores en la iglesia. Yo era diácono y un hermano que era síndico dio su opinión de que, ve cómo está sentado hoy nuestro hermano Leyman, nuestro hermano Alex, nuestro hermano Santos, con la piernita cruzada. Nada de malo con eso, está perfectamente bien, yo la cruzo todo el tiempo. Pues ese hermano dijo, yo creo que eso es una irreverencia en la casa de Dios. Y el pastor se quedó viendo y dice, ¿eso?
Hermano, no hay nada en la Biblia o no hay nada que condene eso. Pero en la mente humana, eso puede ser tachado. Y entonces empezamos a inventar una religión mental que tiene una idea mental de lo que debería ser la iglesia. Y por eso hay 2000 y pico de denominaciones, con su propia idea de lo que es la iglesia del Dios vivo. Pero ella, la que viene por la palabra, a cumplir la palabra, ella es la verdadera. Ella es la que se queda en ese estricto ejercicio de ser el cumplimiento de la palabra. Como lo prediqué hace unas semanas, la palabra ungida produce la palabra manifestada. La palabra ungida lo convierte a usted, hermano y hermana, en la palabra manifestada. La palabra manifiesta. Muchas de esas escrituras de las que habló Cristo, de Moisés y los profetas, muchas de esas escrituras tenían muchos siglos de haberse escrito. Pero hasta que llegó el tiempo de su sazón, les fueron abiertas al entendimiento humano. Hoy también usted puede leer 1000 veces, Efesios 5:27, que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y usted se mira a sí mismo, se mira en el espejo de la palabra y usted dice, yo, santo y sin mancha. Y como que el diablo nos dice, yo digo, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo santa y sin mancha? Y como que el diablo le dice, no levantes la mano, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate. Esto es un desafío de fe para este día. Vean, les voy a demostrar que el diablo ha traído una mentira. ¿Quieren ver la demostración de que el diablo ha traído una mentira? Se los voy a hacer. Cierren todos sus ojos, porque eso no le interesa ver a nadie. Cierren sus ojos. Quiero que levante la mano quien ha creído y aceptado toda la palabra de Dios. Wow, muy bien. Ahora, bajen sus manos. Con sus ojos cerrados todavía. Quiero que levante la mano quien ha recibido el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Ahora bajen su mano, abran los ojos. Un 10% de los que levantaron la mano la primera vez la levantaron la segunda. El profeta dijo que la evidencia de que usted ha recibido el Espíritu Santo es que ha creído toda la palabra de Dios. Pero podemos aceptar de que hemos creído toda la palabra, pero nos cuesta aceptar de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque estamos esperando un escalofrío, estamos esperando algo. ¿Comprenden eso? No debería haber, eso es una brecha. Se ha abierto una brecha entre una cosa y la otra cuando debería ser la misma respuesta. Si usted ha recibido toda la palabra de Dios y ha creído toda la palabra de Dios, Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo, no podría creerla de no ser así. No podría creerla de no ser así. En este mundo moderno, con toda la reactividad que hay sobre todas las ideas e ideologías y todo eso, algo como la Biblia se ha vuelto tan impopular, tan criticado, se habla tan mal de ella. A veces, no es justo hablar mal de la Biblia, pero algunas veces hay una justificación en lo que el mal testimonio que la religión ha traído. Una palabra ineficaz. Pero la palabra de Dios es la verdad. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo Cristo. No debería existir esa diferencia. Si usted levantó la mano la primera vez, debería levantar la mano la segunda vez. Hay una brecha. O usted no ha recibido toda la palabra y la ha creído toda para que usted no haya recibido el Espíritu Santo. Porque el primer interesado en darle el Espíritu Santo a usted es Dios. La pregunta fue, ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Es decir, si ha creído, si usted ha creído toda la palabra de Dios, usted tiene derecho al Espíritu Santo. Pero este ejercicio que hicimos ahora demostró que en la mente de las personas una cosa no es igual a la otra. Y esto es algo que se lo tienen que llevar. Eso no lo van a resolver ahorita. Se lo van a llevar y lo van a masticar.
Usted va a meditar. ¿Por qué levanté la mano la primera vez y no la segunda? ¿Por qué he creído toda la palabra? Un momento, aquí está pasando algo. Y tiene que despertarse. Eliseo es un tipo de la iglesia. Tiene que despertarse algo y decir, ¿a dónde está el Dios de Elías? Eliseo agarró el manto, como lo hizo Elías, y golpeó las aguas del Jordán, como lo hizo Elías, y las aguas se quedaron allí. Y dijo, un momento, no, ¿a dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se retiraron asustadas. Uy, perdón. Y eso es el entendimiento que tiene que venir a nosotros. Si yo he creído toda la palabra, ¿quién dice que no tengo el Espíritu Santo? Y viene una voz y le habla, identifique esa voz. Porque posiblemente el enemigo le está poniendo, decía muy sabiamente hace muchos años el hermano Mónico, que Dios bendiga a mi precioso hermano, él decía que muchas veces la religión te dice, usted tiene que aceptar a Cristo y un sándwich, decía él. Y yo le decía, un sándwich, hermano, y me decía, sí, un sándwich. Decía, es aceptar a Cristo y algo más que yo le quiero poner como condición. No, es la palabra y eso es todo. Esa es la palabra y eso es todo. Si usted ha creído toda la palabra, usted tiene derecho al Espíritu Santo. Ahora vaya y revise si ha creído toda la palabra. Pero si la ha creído, usted puede hacer una reclamación. Usted tiene una garantía. Muy bien. Espero que esto les ayude. Pero sigamos. Entonces, hoy también se puede leer 1000 veces Efesios 5:27 que dice que ella está sin mancha y sin arruga, y usted se vuelve a ver y dice, no es lo mismo. Y yo sé que lo que estoy diciendo golpea. Yo sé que la gente está diciendo, sí, la iglesia de Cristo tiene que ser sin mancha y sin arruga, pero yo no soy sin mancha y sin arruga. Y usted se mira a sí mismo con todos sus errores y luchas y debilidad humana y usted dice, ¿cómo va a ser eso posible? Usted lee en la Biblia que 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso le pasó al hermano Eric. El hermano Eric leyó eso y dijo, ¿qué voy a hacer yo la justicia de Dios? Con este carácter, con ese temperamento, con esos colerones que me llevo, ¿qué voy a hacer yo la justicia de Dios? Y luego veo donde el profeta dice, esto tiene dos partes, la primera y la segunda. La primera es, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuántos aceptan que Cristo murió, se hizo pecado para morir por nosotros en la cruz? Dice el profeta, si usted rechaza la segunda parte, está rechazando la primera. Si usted acepta la primera, tiene que aceptar la segunda, porque la segunda es consecuencia de la primera. No le puede decir amén a la mitad del versículo. Tiene que decirle amén a todo el versículo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay una brecha. ¿Se dan cuenta de que hay una brecha que se está abriendo en la mente de las personas que no debería estar allí? Y es hora de que alguien se pare en la brecha. De que alguien se pare con la palabra. Si yo he creído toda la palabra, bendito sea el nombre del Señor. ¿Nos están escuchando? ¿Sí? Muy bien. Si yo he creído toda la palabra, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Este es un ejercicio saludable para nuestra vida, porque si no nos vamos a acostumbrar a ser gente religiosa nada más. No. Usted creyó toda la palabra con un objetivo, ser lleno con el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Dios quiere hacer de usted una nueva criatura en Cristo Jesús. No se conforme con menos. No permita que le roben lo principal. No permita que lo roben, que lo estafen. La religión estafa al corazón del hombre. La verdad del evangelio te otorga el bautismo del Espíritu Santo. Iglesia, tienes derecho al bautismo del Espíritu Santo si has abrazado, si has creído, si has amado toda la palabra de Dios. Y usted dice, ¿cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? Eso decía el hermano Eric. Pero eso me estremeció. Primero, véalo en la escritura. Vea cómo la sombra perfila la forma del objeto que la proyecta, para que pueda entender el objeto real, la verdadera sustancia. Hay una famosa fábula de este filósofo Platón. ¿Cómo se llamaba esa fábula, hermano Josué? La de la cueva. La caverna se llamaba. La caverna de Platón. Él decía que estos 5 sentidos que tenemos no nos permiten ver la esencia de las cosas. Que solamente
contemplamos sus características, pero no tenemos la esencia de las cosas. Que somos como un hombre que nunca se ha visto en un espejo, así que no sabe cómo es. Entonces, y ustedes saben que Santiago también dice eso, un hombre que no se reconoce, que nunca se ha visto, que se mira en un espejo como oscuramente y luego se le olvida cómo era. Bueno, Platón decía que prende el fuego en la caverna y cuando está ante el fuego, extiende la mano, aquí está el fuego, aquí está la mano y luego se proyecta en la pared de la cueva, se proyecta una forma parecida a su mano. Y él decía, se parece a mi mano. Entonces él se paraba delante del fuego, entre el fuego y la pared, y él veía la forma de su cuerpo, no era exacta. Pero él se daba cuenta de que conforme él se acercaba a la pared, el objeto que proyecta la luz, que es su cuerpo, se acercaba a la pared, la forma de la sombra era cada vez más perfecta. Esto es importante para que lo tengamos en mente. Voy a repetir mi nota. Primero, véalo en la escritura. Vea cómo la sombra perfila la forma del objeto que la proyecta para que pueda entender el objeto real, la verdadera sustancia. Los corderos pascuales que fueron sacrificados eran un tipo, una sombra. El verdadero Cordero de Dios fue Jesucristo. Cosas, elementos de esos sacrificios nos hablaban de Jesucristo. La serpiente de bronce era un tipo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento fueron sombra de Cristo, el cual ya está en el trono. Ahora tenemos que entender qué es lo que nos está prefigurando la palabra respecto a su novia. Verlo en la palabra para poder estar listos cuando el acontecimiento esté delante de nuestros ojos, que lo podamos reconocer. Tan cierto como que el Redentor cumplió su tarea, así de cierto es que lo que Él redimió está alcanzando perfección. Hermano Eric, yo no lo veo, lo está viendo con ojos carnales. Tiene que verlo por la palabra, por la palabra. Voy a decirle esto. Estamos cerca del final, pero voy a decirles esto. Y aquí me van a regañar seguramente a la salida del culto, para que sepan. Pero tiene razón, porque me ha dicho que no diga eso. Mi esposa, que yo la amo mucho, después de mi salvación, creo que ella es lo más hermoso que Dios me ha dado. Yo he dicho, y se lo he dicho a otros ministros, que la persona más parecida a mi Señor Jesucristo que yo conozco es mi esposa. Y cuando yo digo eso, ella dice, ay, no digas eso. No digas eso. Yo la entiendo, yo diría lo mismo en su posición. Pero cuando yo la veo a ella, hay algo en ella, hay algo en su sacrificio, hay algo en su servicio, hay algo en su nobleza, en su modo, que me hace ver y digo yo, se parece a su papá. Cuando digo su papá, estoy hablando del Señor Jesucristo. ¿Cómo se parece al papá? Lo reconozco. Ustedes también, no es idolatría, aprendan a hallar a Jesucristo en sus hermanos. Aprendan a hallar a Jesucristo en el pueblo de Dios. Somos dignos de juicio cuando lo único que vemos, y aquí quiero regañarlos fuertemente, sí, los estoy regañando, mírenme a los ojos, no agachen la mirada. Somos dignos de juicio cuando lo único que vemos en nuestro prójimo son defectos. Y nos debería dar vergüenza, porque esa no es la mente de Cristo y así no piensa un cristiano. Y tengo que ser firme en eso porque es medicina para su corazón. Tenemos que dejar de pensar lo malo. Tenemos que empezar a pensar lo bueno, lo que edifica, lo noble. Tenemos que pararnos por nuestro hermano, por nuestra hermana. Y a veces nuestro hermano, nuestra hermana es mi cuñado. Pero la familiaridad nos puede hacer, nos puede jugar en contra. Puede ser mi hijo. Este mocoso lo conozco desobediente desde que era chiquillo. Vea, encuentre a Jesucristo en su hijo. En alguna ocasión, una de mis hijas, que estuvo una gran crisis de fe, tuvo una gran lucha, me dijo, papá, toda mi vida he vivido por este código. Yo he vivido para honrarlos a ustedes, mis papás, mis padres. Y me mostraba objeciones justas respecto a cosas que el hombre hace en el compañerismo humano, que dan mal testimonio. Y mucha gente se ha apartado del evangelio por esas cosas que les tropiezan en esas cosas. Y yo lo único que pude hacer para ayudar a esa hija fue decirle, ese ha sido su código, siga haciéndolo, siga. No pierda eso, no lo suelte. En aquel momento mi hija hizo así como,
como diciendo, qué difícil. Pero yo le di, siga adelante, no se rinda, no se rinda. Luego, ella vio que había que poner la mirada en el galardón. Pero lo que trato de decirles es que muchas veces nuestra mente tropieza y somos condicionados a ver el punto negro en la pizarra blanca en vez de reconocer a la pizarra blanca. Tenemos que ver a Cristo en medio de su pueblo. Yo lo veo. Cuando yo predico, y ya me estoy adelantando al final, pero cuando yo predico, yo estoy viendo a Cristo en medio de su pueblo. Si el positivo, ustedes saben que hay un positivo y un negativo. Ustedes saben que cuando ustedes agarran el negativo de una película, de una película de fotografía, ¿cuántos recordarán eso? Recordarán los rollos de cámara. Y usted podía observar y usted veía casi que reconocía la forma, pero en negativo. Lo que estaba claro se veía oscuro, lo que estaba oscuro se veía claro. Y el profeta habla del positivo y el negativo. Si Cristo es el positivo y nosotros somos el negativo, entonces conforme nuestras vidas se vean más como Cristo, quiere decir que la venida del Señor está más cerca. Porque la sombra es más perfecta cuando el objeto que la proyecta está más cerca. Cuando usted logre ver algo de Cristo en su hermano o su hermana, diga, Cristo ya viene. La sombra se está pareciendo más y más al objeto que la proyecta. Porque la sombra se hace más exacta al objeto que la proyecta cuanto más cerca está el objeto. Por eso Cristo le dijo a aquel escriba sabio con quien estuvo hablando de el buen samaritano y de quién es mi prójimo, él le dijo, es verdad lo que has dicho de que no hay mayor mandamiento que amar al prójimo como uno mismo y a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a ese escriba? Se le quedó viendo y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Recuerdan eso? Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Algo se aproximaba, había un parecido, había una semejanza. La forma en la que estaba aproximándose a la palabra era la forma de Cristo. Cada vida que exprese algo de Cristo es, como diría el hermano Lehman en uno de sus mensajes, es la sombra de la luz de su venida. ¿A que yo le presto mucha atención, hermano? En Juan 5:39, Cristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En cierta parte Cristo dijo, hablando del Salmo y hablando de Hebreos 10 también, lo cita Pablo, dice, y aquí conforme a lo que en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Eso fue válido para Cristo y eso es válido para esta novia también. Esta novia también tiene que decir, y aquí vengo conforme está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Si aquellos no podían reconocerlo por las escrituras, entonces simplemente nunca podrían saber quién era él. Por eso los fariseos no pudieron verlo, porque no pudieron verlo a través de la escritura. Debieron verlo a través de la escritura, pero tenían sus propias gafas religiosas. Así, esta novia tiene que reconocer lo que la escritura dice de ella misma. Tiene que verse en ese espejo. Tiene que reconocerse en el espejo de la palabra. Es como cuando usted va a recoger, ya esta es mi última historia. Es como cuando usted va a recoger a alguien en el aeropuerto. ¿A quién le ha tocado recoger gente en el aeropuerto? Levante la mano para saber. Hay varios. Cuando usted va a recoger a alguien en el aeropuerto, pero usted no sabe quién es, no lo conoce. ¿Le ha pasado, verdad? Muy bien. Ustedes han visto los choferes de los hoteles. Tienen que recoger a alguien. ¿Qué es lo que hace? Vean al hermano Orlando. Tienen un rótulo. Eric Chacón viene al aeropuerto y tienen que llevarlo a un hotel o tienen que recogerlo para ir a una cierta iglesia y llega al aeropuerto y dice, bueno, ya estoy aquí. ¿Quién me va a recoger? No conozco a ese hermano, no conozco a esa persona. Y de repente veo a alguien haciendo con un rótulo. El rótulo dice Eric Chacón. Y yo veo el rótulo. Este es el que me va a llevar. Hay una identificación.
escriben un rótulo, su nombre, y cuando el pasajero llega a la salida del aeropuerto, mira para todos lados y entonces de repente ve el rótulo con su nombre y reconoce que esa persona está ahí para llevarlo a su destino. Yo, este pastor, soy solo el chofer y tengo esta Biblia que es el rótulo de Dios con su nombre. Y si logro que usted reconozca en el rótulo, se vea usted en el rótulo, entonces puedo llevarlo a su destino. Pero si usted no logra verse en el rótulo, nos vamos a pasar un largo rato aquí esperando. Yo esperando que un hijo de Dios crea toda esta palabra, y usted esperando a que el Señor le muestre lo que debe hacer. Entre en la visión que le muestra la palabra. Eso es lo que tiene que hacer. Entre en la visión. Hermano, ¿hay Biblia para eso? Por supuesto. A Moisés le fue dicho, haz las cosas conforme al modelo que recibiste en la visión del monte. Antes de hacer el tabernáculo de reunión, él tuvo una visión. ¿Y saben lo que le pasaba a él cuando él tenía una visión? ¿Alguien ha leído alguna vez 2 Corintios capítulo 3, donde dice de que el rostro de Moisés resplandecía? Cuando él entraba en contacto con Dios, el rostro resplandecía. Y él se ponía un velo, porque la gente solamente podía ver como que yo viniera aquí con una cara luminosa. Y nadie escucha lo que estoy diciendo por estar viéndome la cara luminosa. Ahora, yo creo que eso es cierto, yo lo he escuchado y creo que está correcto, donde decían que la razón por la cual Moisés se ponía el velo no era para que no vieran la cara luminosa, sino que vieran que conforme pasaba el tiempo, esa luz se iba. Porque él no era la luz era Dios. ¿Entiende? Yo no soy santo, pero el vaso es santificado en el altar de Dios. El que santifica es Dios, el que hace la obra es Dios, ¿verdad? Pero Moisés entraba en contacto con la visión y su rostro resplandecía. Cientos de años después, Esteban, el mártir, Esteban, está predicándole fuerte y duro a los fariseos y a los sacerdotes, a los saduceos. Y cuando está predicando, él entra en la visión. La palabra de Dios dice en Hechos 6 que el rostro y que el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Se quedó viendo de que el rostro de Esteban se tornó como ¿qué dice la Biblia? Como el de un ángel, dice la palabra. ¿Vieron qué es esto? El rostro de Esteban como el de un ángel. ¿Y qué estaba viendo él? Él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entró en la visión y su rostro resplandeció. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué pasaría si hoy la novia toda entrara en la visión? ¿Sabe lo que pasaría? Si Moisés, tantos siglos atrás, al entrar en la visión, su rostro resplandeció. Si unos cuantos siglos más adelante, 2000 años atrás, Esteban entró en la visión y su rostro se tornó como el de un ángel. ¿Qué pasaría hoy si la novia entrara en la visión? Si pudiera reconocerse en el rótulo que el ministerio quíntuple le está presentando. ¿Sabe lo que pasaría? En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serían transformados. Ahí está. Es una cuestión de alineación. Hay veces que uno no puede ver. En el 2012, cuando decían que el mundo se iba a acabar, lo que ocurrió a nivel astronómico era que iba a haber, lo llamaban el amanecer galáctico. Se iba a poder ver el centro de la galaxia. Nunca antes se había podido distinguir entre constelaciones, ver el centro de la galaxia. Porque tenía que haber una alineación de astros, se tenían que alinear las estrellas. Pero cuando las cosas se pusieron en su lugar y se alinearon, el escenario se pudo ver. Eso es lo que pasa con esta novia. Las cosas se tienen que alinear, la vida se tiene que restaurar. Tenemos que entrar en la visión y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. No le diga al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? No le diga eso al Señor. El Señor está diciéndole a usted, ¿hasta cuándo? El Señor está diciendo, entre en la visión, véase en el rótulo. El ministerio quíntuple está esperando aquí y está haciendo señas. Mira, estoy buscando a la novia de Jesucristo. Estoy buscando a la novia de Jesucristo para ir con ella a la gloria. Y ella tiene que verse en el rótulo. Y entonces podremos ir por identificación, encontrarnos e irnos a las bodas del Cordero. Pero esta identificación tiene que darse. Usted tiene que verse en las Escrituras. Y usted tiene que ver su vida siendo el cumplimiento escritural
de lo que la Biblia dice que la novia debe ser. Y entonces, mis hermanos, entonces nada se interpondrá entre el rapto de la iglesia y el encuentro de Cristo con su iglesia para irse a las bodas del Cordero. Póngase de pie, por favor. Quiero que usted medite sobre las cosas que fueron dichas. Cierre sus ojos y ore conmigo. Quiero que piense en las cosas que fueron dichas en esta mañana. Quiero que piense, si usted fue de los que levantó la mano la primera vez y no la segunda, o si usted no levantó la mano del todo, quiero que piense en eso también. Porque los hijos de Dios nacimos para creer la palabra. Quiero que piense en las escrituras que hablan de la iglesia, de la novia. Y quiero que usted examine si se está viendo en ella o no. Y si no se está viendo, ¿quién va a cerrar esa brecha? ¿Quién se va a parar en la brecha? Porque Cristo lo hizo 2000 años atrás en el Calvario. Cristo proveyó al Espíritu Santo para que usted lo pudiera recibir. Cristo no quiere que usted sea un religioso más. Cristo que usted sea un hijo de Dios manifestado. Y todo, cielos, creación en la tierra, santos del pasado, Cristo en su trono, todo está esperando ese acontecimiento. Estamos buscando y estamos encontrando a la novia de Jesucristo. Ella aparece muchas veces, la sombra, la figura de ella en las escrituras. Y mucho de lo que nosotros llegaremos a hacer por la fe del Hijo de Dios va a ocurrir en una obra rápida cuando reconozcamos e identifiquemos nuestro propio ser conforme a la escritura. Véalo por la palabra y usted entrará por el camino correcto. Ahora ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te pido que tú ayudes a tu pueblo, Señor, y que lo que este siervo inútil ha dicho, Padre, nos pueda hacer reflexionar. Padre, viene la hora, el tiempo se acaba y es apremiante que tu novia despierte. Padre, yo recuerdo como tú dijiste, Señor, tu profeta dijo que la iglesia moderna es como un autista que ya no puede entender ni poner atención a lo que se le está diciendo, porque ha entrado en un pensamiento, se ha distraído con algo en una forma como el autista, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa simiente, que si algo tal vez me he extendido mucho, quizás ha habido preocupaciones o luchas o pruebas que distraigan la mente de las personas en esta mañana, pero te pido una cosa, que la palabra que ha sido dicha despierte y llegue a la simiente que está allá adentro, ahí adentro, Señor, que hable a nuestras vidas y nos despierte a fe, y el durmiente se levante y camine al paso de la palabra, Padre. Porque estas cosas te las pido en tu santo nombre, dándote las gracias. Te doy las gracias por la congregación del Tabernáculo Emanuel. Te doy las gracias por sus matrimonios, sus jóvenes, sus niños, sus ancianos. Te doy las gracias por cada uno de ellos, Padre. Te doy las gracias por haberme llamado al ministerio. Te doy las gracias por tu gran gentileza y amor, Padre. Padre, ayúdanos a florecer, ayúdanos a manifestar lo que tú nos has llamado a hacer, Padre, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.